Hola, sean todos bienvenidos al canal. Yo soy Mari y en la clase de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas clases. Cada semana traigo para ustedes clases completamente gratuitas, no tienen ningún costo. Lo único que les pido y que es muy importante para mí es que me dejen manito arriba y realicen un comentario como muestra de agradecimiento. A petición de muchos de ustedes vamos a realizar el paso a paso de esta bolsa tipo sobre porque se acercan fechas muy importantes como son los grados y fin de año. Y esta es la bolsa perfecta porque es una bolsa elegante y bastante espaciosa. Podemos guardar nuestro teléfono, las llaves, algunos maquillajes, algún menudito que queramos llevar. Miren lo bella que es. Te invito a que te quedes durante todo el proceso, es muy rápida y económica, la hemos realizado con punto bajo sencillo. Vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Vamos a trabajar con los siguientes materiales: tijeras, marcador de punto, 2 argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, broche imantado, 80 centímetros de cadena, cinta métrica, aguja de tejer de 3 milímetros, esta es para esconder hebra, aguja de tejer de 5.5, esta será nuestra aguja principal, nylon y aguja para realizar la costura del broche. Los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Vamos a estar trabajando con trapillo pluma acanalado, este es de trapillo puntitos. Aquí tengo un ovillo de 550 gramos y tiene una hebra de 2.5 centímetros de ancho. En la descripción del video te voy a dejar el enlace a su página de compras. Antes de comenzar este o cualquier otro proyecto, mi recomendación es estirar y organizar muy bien la hebra. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a permitir tener un mejor acabado. Vamos a iniciar el tejido con un círculo mágico. Tomamos la hebra y la vamos a ubicar de esta forma. Miren que queda una punta hacia la izquierda y una hacia la derecha. Ajustamos con este dedito ahí donde se unen las dos hebras y vamos a pasar la aguja en el centro de este círculo. Tomamos la hebra que está a la derecha y la llevamos hacia adelante. Tenemos orejita en el ganchillo. Tomamos nuevamente esa hebra y pasamos dentro de la orejita que está en el ganchillo. Aquí tenemos ya la primera cadeneta en el círculo mágico. Dentro de este círculo vamos a realizar 3 puntos. Pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura, tenemos una orejita en el ganchillo, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos, cerrando así nuestro primer punto bajo. Pasamos la aguja nuevamente, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos nuestro segundo punto. Vamos a realizar el tercero. Esta es la primera vuelta y aquí hemos realizado 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Vamos a ajustar un poquito esta hebra para ir cerrando el círculo. No lo vamos a hacer totalmente, lo vamos a dar de esta forma y aquí vamos a realizar una cadeneta de altura. Esta es nuestra primera vuelta. Vamos a girar para trabajar la segunda y esta la vamos a hacer pasando la aguja en el centro de las cadenetas. Vamos a trabajar tomando solo la hebra de la parte de arriba de esta forma y así vamos a trabajar en todas las vueltas. Entonces pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta y vamos a iniciar realizando un punto bajo con aumento. Este aumento va a ser doble, quiere decir 2 puntos dentro de ese mismo punto. Aquí ya pasamos la aguja, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el primer punto. Pasamos la aguja nuevamente dentro de esa misma cadeneta y realizamos el segundo punto. Tenemos un aumento. En el siguiente punto, miren que es el que está aquí al ladito, vamos a realizar un aumento triple, quiere decir 3 puntos dentro de ese punto. Pasamos la aguja en el centro de la cadeneta,
tomamos hebra y realizamos el primer punto. La aguja nuevamente dentro de la cadeneta y vamos a realizar el segundo punto. En este segundo punto vamos a colocar un marcador. Este siempre va a estar en el centro de los 3 puntos de este aumento. Entonces aquí vamos a realizar ahora el último punto. Y aquí tenemos 1, 2 y 3, el aumento triple. Aquí nos queda un punto que es el último. En este vamos a hacer un aumento doble. Quiere decir 2 puntos dentro de ese punto. Mírenlo aquí donde está. Realizamos el primer punto. Pasamos la aguja nuevamente y realizamos el segundo. Finalizamos esta segunda vuelta y aquí hemos realizado 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Realizamos cadeneta al aire y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar ahora la tercera vuelta y aquí vamos a trabajar siempre en el primer punto, que viene siendo este. Recuerden que esta cadeneta, que es la primera, es el punto de altura. Entonces siempre vamos a trabajar en la segunda cadeneta tomando la hebra de arriba. Vamos a realizar un aumento doble. 1, pasamos la aguja nuevamente en el centro de esa cadeneta y realizamos el segundo punto. Vamos a trabajar un punto sencillo en el punto siguiente y en el punto siguiente. Sencillo porque es un solo punto, 1, y en el centro de la siguiente cadeneta otro punto. Ya estamos aquí en el punto donde está el marcador. En este punto vamos a realizar un aumento triple, 3 puntos dentro de ese mismo punto. Retiramos el marcador y realizamos el primer punto del aumento, 1. El segundo, en este colocamos nuevamente el marcador y vamos a realizar ahora el tercer punto. Tenemos el inicio, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento triple. De este lado vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a realizar 2 puntos sencillos y finalizamos con un punto de aumento doble. Punto sencillo, en el siguiente cadeneta otro punto sencillo. En esta última cadeneta vamos a realizar, miren que aquí se esconde un poquito, miren aquí donde está, un aumento doble, 1 y 2. Realizamos cadeneta de altura, finalizamos esta tercera vuelta y aquí hemos realizado 11 puntos bajos. Siempre verifiquen por favor los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Punto de aumento al inicio, 2 puntos sencillos, punto de aumento triple en el centro, 2 puntos sencillos y punto doble al final. Tenemos ya cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar la cuarta vuelta, pasando la aguja donde en el centro de la segunda cadeneta, iniciando con un aumento doble, 1 y 2. Vamos a trabajar aquí puntos sencillos hasta llegar al punto donde está el marcador. Entonces aquí vamos a trabajar 1, 2, 3 y 4 puntos sencillos. Estamos aquí donde está el marcador y ahí vamos a realizar un aumento triple, 3 puntos dentro de ese mismo punto, 1, 2. En el segundo va el marcador y aquí realizamos el tercer punto.
vamos a trabajar 4 puntos sencillos. 1, 2, 3 y 4. En este último punto, miren aquí donde está, vamos a finalizar con un aumento doble. 1, 2. Finalizamos aquí la cuarta vuelta y tenemos un total de 15 puntos. Un aumento doble al inicio, 4 puntos bajos, un aumento triple, 4 puntos bajos y un aumento doble al finalizar. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar la quinta vuelta y aquí vamos a iniciar con un punto de aumento. Trabajamos acá 6 puntos bajos, un aumento triple, 6 puntos bajos y un punto de aumento doble al final. Tenemos aquí el primer aumento. Vamos a realizar los puntos bajos. Completamos los 6 puntos bajos. Vamos a realizar el aumento triple. Seis puntos bajos. Completamos los 6 puntos y en este último vamos a realizar el aumento doble. Finalizamos la quinta vuelta con un total de 19 puntos y miren que ya nuestra pieza va tomando forma de triángulo. Vamos a seguir trabajando de esta forma hasta llegar a la vuelta número 9. ¿Cómo van a seguir trabajando? Iniciando con un punto de aumento doble, realizan puntos bajos hasta llegar al punto donde está el marcador y realizan aquí un aumento triple. Continúan trabajando puntos bajos y en el último punto de este lado van a realizar un aumento doble. De esta forma vamos a completar las vueltas y ya nos vemos para continuar el proceso. Ya completé la vuelta número 9 siguiendo el mismo proceso que les había explicado. Finalicé con 35 puntos, un punto de aumento al inicio, 15 puntos bajos, un punto de aumento triple, 15 puntos bajos y un punto de aumento al final. Les voy a mostrar cómo van a identificar cada vuelta. Vamos a ubicar la pieza con la parte derecha hacia arriba y podemos ver aquí la primera vuelta de puntos que realizamos. 1, esta es la segunda, miren que tenemos canaletas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les voy a dar las medidas hasta aquí, no son las finales, pero les van a servir como guía. De ancho tenemos 19 centímetros y medio. Vamos a continuar ahora la segunda parte del proceso y este es para darle el largo a la pieza. Aquí ya tenemos el ancho. Si ustedes la quieren un poquito más ancha, en vez de realizar 9 vueltas, pueden realizar 10, 11, 12, ya dependiendo del ancho que ustedes deseen. Nos ubicamos en el último punto de la vuelta número 9. Miren que aquí finalizamos con un aumento. Vamos a hacer aquí cadeneta de altura y vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 10 y aquí vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a hacer una al inicio y una al final. Aquí donde está el marcador vamos a continuar trabajando aumentos triples. Entonces nos ubicamos de este lado, pasamos la aguja en el centro de la segunda cadeneta, tomamos hebra y damos altura. No vamos a hacer el cierre del punto, vamos a pasar la aguja nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos 1, 2, 3 orejitas en el ganchillo,
tomamos hebra y vamos a pasar por las 3. Aquí hemos hecho la reducción de 2 puntos, mírenos aquí donde está, 1 y 2 en un solo punto. Vamos a trabajar 15 puntos bajos hasta llegar al punto antes del marcador. Ya completé los 15 puntos, vamos a trabajar el aumento triple. Uno, 2, colocamos nuevamente el marcador y realizamos aquí el último punto. Vamos a trabajar ahora los 15 puntos bajos hasta llegar a estos últimos 2 puntos. Completé los 15 puntos, miren que aquí nos quedan 2 puntos bajos. Aquí vamos a hacer la reducción, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Pasamos la aguja nuevamente en el centro de la siguiente cadeneta, tomamos hebra y damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Finalizamos la vuelta número 10 con 35 puntos, un punto de disminución al inicio, 15 puntos bajos, un punto de aumento triple, 15 puntos bajos y un punto de disminución. Miren que es la misma cantidad de puntos con la que finalizamos la vuelta número 9 y con esta misma cantidad vamos a seguir realizando las demás vueltas. Vamos a ubicarnos aquí en el último punto y vamos a realizar cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y vamos a trabajar la vuelta número 11. Vamos a realizar disminución al inicio, pasando la aguja en la segunda cadeneta. Tomamos hebra y damos altura. Pasamos nuevamente la aguja en el centro de la siguiente cadeneta. Tomamos hebra y damos altura. Miren que tenemos 3 orejitas en el ganchillo. Tomamos hebra y cerramos por las 3. Y aquí tenemos un solo punto. Vamos a trabajar 15 puntos bajos. Completé los 15 puntos. Vamos a realizar aquí el aumento triple. Colocamos el marcador en el punto del centro y vamos a trabajar de este lado 15 puntos bajos. Completé los 15 puntos después del aumento. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí nos quedan 2 cadenetas. Vamos a realizar la disminución de este lado. Pasamos en el centro de la primera, tomamos hebra y damos altura. Pasamos en el centro de la siguiente, damos altura, tenemos 3, tomamos hebra y realizamos el cierre. Cadeneta al aire y damos vuelta al tejido. Finalizamos la vuelta número 11 con un total de 35 puntos. Es la misma cantidad con la que vamos a seguir trabajando realizando este mismo proceso. Iniciamos con punto de disminución, continuamos con 15 puntos bajos. Donde está el marcador vamos a realizar aumento triple, seguimos con 15 puntos bajos y en las últimas 2 cadenetas vamos a realizar disminución. Continuamos trabajando de esta misma forma hasta llegar a la altura deseada y ya les muestro con cuántas vueltas vamos a finalizar. Ya le he dado la altura a la pieza,
he completado un total de 37 vueltas. Recuerden que las 9 primeras trabajamos aumento y de la vuelta número 10 hasta la 37 trabajamos disminuciones en las esquinas y en el centro seguimos con el aumento triple. La vuelta número 37 la trabajamos de la misma forma como les expliqué la vuelta número 10 y la vuelta número 11. Iniciamos realizando una disminución de 2 puntos. Trabajamos 15 puntos bajos, un aumento triple, 15 puntos bajos y una disminución de 2 puntos al finalizar. Y si ustedes desean realizar de pronto la pieza un poquito más larga, puedes continuar realizando este mismo proceso hasta llegar a la altura deseada. Les voy a dar las medidas de largo. En el centro tiene 41 centímetros, de ancho tiene 22 centímetros. Nos ubicamos en el último punto de la vuelta 37 y vamos a cortar la hebra para esconderla. Aquí sacamos, miren que tenemos orejita en el ganchillo, sacamos la hebra y la vamos a esconder acá de la parte de atrás de los puntos. Vamos a pasarla debajo de la primera lomita. Y la vamos a esconder acá de la parte de abajo de estos puntos. Pasamos acá de este lado. Ya terminé de esconder la hebra y a la puntica de la parte de abajo le van a colocar un punto de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo para evitar que la hebra se suelte. El restante lo pueden cortar y de esta forma, después que hayan hecho el proceso que les expliqué, esconden la punta. En la hebra de este lado van a hacer el mismo proceso, pero primero van a jalar un poquito ese primer círculo. De esta forma, miren que ahí va cerrando, que quede del mismo largo de los demás, que no quede muy apretado, sino que se vea del mismo largo. Y esta hebra la van a esconder aquí. Terminamos de esconder la hebra. Aquí en la puntica van a colocar un punto de silicona o realizan una costura sencilla. Después cortan el excedente. Vamos a realizar la costura de los laterales y para esto vamos a doblar nuestra pieza en 3 partes. Empezamos en la parte de abajo, que va a ser el cuerpo del bolso, y la tapa ya ustedes deciden qué largo le van a dar. Yo la quiero acá abajito. Vamos a ubicar los marcadores, contamos aquí los espacios, 1, 2 y aquí en el tercero, debajo de la lomita, vamos a colocar el marcador. De este lado 1, 2 y aquí en el tercero, debajo de la lomita, vamos a ubicar el marcador. Vamos a hacer costura de esta forma y de este lado. Ya ubicamos los marcadores. Verifiquen que hayan quedado en la misma hilera de puntos. Miren, de este lado me voy guiando por esa vuelta y están a la misma altura. Entonces vamos a doblar nuestra pieza con la parte derecha hacia arriba. Miren, esta debe quedar de la parte de adentro porque al finalizar le vamos a dar vuelta. Entonces aquí ubicamos los extremos y vamos a comenzar la costura de este lado. Hemos ubicado muy bien la pieza. Miren que tenemos un punto frente al otro
donde están las lomitas y aquí nos ubicamos donde está el marcador. Miren que está encima de la lomita porque ahí es donde vamos a iniciar el primer punto. Entonces quitamos el marcador y les voy a mostrar que encima de las primeras lomitas aquí de este lado hay 2 hebras. Vamos a realizar la costura pasando debajo de esas 2 hebras y debajo de las 2 que están encima de la lomita de enfrente, porque vamos a tomar en este primer punto las 2 hebras para darle mayor fuerza a ese primer punto. Entonces pasamos la aguja debajo de las 2 hebras y de las 2 que están enfrente, ahí encima. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y vamos a realizar un punto. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de abajo o la podemos esconder después. Entonces aquí ya vamos a tomar la hebra que está debajo de la lomita. Miren aquí donde está. Pasamos debajo y debajo de la que está enfrente y vamos a realizar un punto bajo. Aquí ubicamos las que están dentro, esta que está aquí y esta que está de este lado. Tiene que quedar frente con frente y son las hebras que están en la parte interna. Damos altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Vamos a hacer el siguiente. Aquí les voy a mostrar bien. Miren aquí donde está esta hebra encima de la lomita y aquí enfrente. Estamos realizando los puntos en las hebras que quedan en la parte interna. Por ejemplo, esta con la que está enfrente, esta que está aquí con la que está aquí enfrente. Todas las que están de la parte interna. Aquí cortamos la hebra, sacamos y vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Llevamos acá de la parte de atrás y escondemos aquí abajo. Ya terminé de esconder la hebra. A la puntica le van a colocar una costura sencilla con aguja e hilo. Vamos a esconder esta otra hebra de la misma forma. Les muestro cómo quedó la costura de este primer lateral. Realizamos 16 puntos bajos y miren que quedó bien firme. Vamos a trabajar de este lado. Ubicamos muy bien la pieza. Recuerden que debe quedar un punto donde están las lomitas, una frente a la otra. Miren que aquí está la primera lomita y aquí encima vamos a iniciar la costura. Vamos a pasar debajo de toda la hebra que está encima de la lomita.
tomamos hebra, pasamos por todas. Aquí realizamos un punto. Pasamos acá debajo. En las hebras que están dentro. Finalizamos los 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a cortar la hebra. Sacamos. Estas hebras las vamos a esconder como escondimos las primeras de la parte de abajo de los puntos. Finalizamos los dos laterales y escondimos las hebras sobrantes. Vamos a darle la vuelta a la pieza. Aquí acomodamos muy bien. Y miren cómo queda de hermosa. Vamos a colocar ahora el broche. La parte gruesa la vamos a colocar aquí abajo. Y la parte más delgada la vamos a ubicar acá arribita. Vamos a realizar la costura con aguja e hilo nylon. Vamos a pegar primero la parte de arriba. Hacemos la costura de este lado para que la puntica quede acá. Y sacamos acá debajo, aquí. Pasamos la aguja nuevamente en medio de los puntos y que salga aquí. Pasamos la aguja nuevamente de regreso. Vamos a tratar que no se vea el nylon de la parte de afuera. Abrimos un poquito los puntos. Y nuevamente pasamos de regreso. Este proceso lo vamos a hacer 3 veces en cada espacio. Ya terminé de colocar este broche. Realicé 3 costuras sencillas en cada espacio. Al finalizar dejé las 2 hebras, hice 2 nuditos y ahora vamos a esconder. Esta hebrita la podemos esconder aquí debajo de los puntos. Y listo, pueden cortar el restante. Vamos a colocar el broche de la parte de abajo. Lo ubicamos aquí y llevamos la tapa hacia enfrente. Miren que aquí viene quedando el broche. Abrimos y ahí es donde vamos a realizar la costura. Realizamos 3 costuras sencillas en cada espacio. Rematamos y escondemos la punta. Ya terminé de colocar el broche. Vamos a colocar ahora el resto de accesorios. Las argollas mosquetones las vamos a poner aquí de este lado.
Miren que aquí ubicamos acá. Voy a colocar esta borlita sintética, es opcional. Si no tienes esta, puedes realizar una con el mismo trapillo. Yo compré esta donde venden botones, cintas, hilos y agujas. Ahí pedí esta es de tamaño mediano. La voy a ubicar de este lado donde está la argolla mosquetón de la parte de abajo. Aquí. Ya terminamos el proceso de la bolsa. Miren todos los detalles, cómo quedó la costura de los laterales, cómo quedaron los puntos de bonitos. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó la bolsa por dentro y también para que vean cómo quedó el broche de bien ajustado. Miren lo espaciosa que quedó. Podemos guardar nuestro teléfono, incluso podemos llevar otro, podemos guardar nuestras llaves, algunos menudos. Y miren cómo queda, tiene muy buen tamaño. Les voy a dar las medidas finales. De alto tiene 16 centímetros y de ancho tiene 23 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Espero que te haya gustado, que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.